Bueno, entonces el capítulo 2 analiza la cuestión de las consecuencias de la austeridad fiscal. Es decir, cómo estas políticas que han venido predominando de alta tasa de interés y austeridad fiscal, que se logra a través de la disminución del gasto, pues lógico, atentan sobre el crecimiento económico. O sea, contraen demanda, la alta tasa de interés encarece el crédito, y ambas situaciones, pues lógico, contra la actividad económica y están aumentando el problema de cartera vencida, porque el ingreso cae por debajo de la tasa de interés y entonces no hay condiciones de reembolso de la deuda existente. Y de hecho, al momento en el cual el Banco Central no compra deuda directa del gobierno y trabaja con alta tasa de interés, pues limita la política fiscal. Ahí están los dichos constantes del secretario de Hacienda de que no puede incrementar el gasto público porque caería en déficit, caería en más deuda y tomando en cuenta la alta tasa de interés, incrementaría la carga del servicio de la misma, que terminaría frenando de nuevo el gasto y por lo tanto seguiría la contracción económica. Entonces vemos que no tenemos ni política monetaria ni política fiscal ni en favor del crecimiento. Entonces, cómo se siguen predominando los objetivos de baja inflación y estabilidad del tipo de cambio a costa de sacrificar los objetivos de crecimiento económico y de empleo. Porque están bajando la inflación, restringiendo el gasto público, restringiendo la demanda, están bajando la inflación, aumentando la tasa de interés para también así restringir la actividad económica, para a través del aumento de la tasa de interés promover entrada de capitales, aumentar reservas internacionales y así estabilizar el peso dólar, abaratar el dólar para abaratar el precio de los productos importados y en consecuencia así bajar la inflación. Entonces, de ahí, ¿a quién se favorece de la estabilidad del tipo de cambio? ¿Quién se favorece de la estabilidad de la moneda? Pues se favorece el que controla la moneda, que es el sector financiero, y eso se logra, repito, a costa de no tener política económica para el crecimiento, a costa de sacrificar el crecimiento económico y el empleo, lo que hemos venido insistiendo, ¿no? Entonces, el costo de menor crecimiento de la inversión, o sea, el costo es menor crecimiento de la inversión, ¿no? El costo de estabilizar la moneda, de bajar la inflación, es menor inversión, alta tasa de interés que aumenta el costo de la deuda y por lo tanto eso restringe la capacidad de gasto del gobierno. Esta alta tasa de interés aumenta los problemas financieros tanto del sector público como del sector privado y al estabilizarse el tipo de cambio pues disminuye la competitividad de la producción nacional frente a importaciones, siguen las presiones negativas sobre el sector externo, y sigue creciendo la deuda interna y externa y por lo tanto esto se traduce en mayores problemas de insolvencia, donde se transfieren mayores recursos a los acreedores, a la banca, a costa de contraer más el consumo y la inversión y la actividad económica. Entonces, como la política monetaria, bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? Como la política monetaria restrictiva limita la política fiscal frente al crecimiento y estas políticas, repito, nos llevan a la problemática de no tener política contracíclica frente a la situación que estamos enfrentando de contracción de exportaciones, contracción del consumo y de la inversión privada. Bueno, aquí se repite esta cosa, ¿no? Sí. Es decir, no hay habilidad de que la política monetaria y fiscal actúen como elementos contracíclicos para retomar la actividad económica, ¿no? Sino pasan a actuar en forma procíclica, y de ahí, repito, la caída de la actividad económica que se enfrenta. A la caída del consumo, la caída de exportaciones, se le suma la caída del gasto público, se le suma ¿y aquí qué pasó?
Entonces, decíamos que las finanzas públicas deben tener en cuenta cómo se desempeña el sector privado y el sector externo. Si el sector privado no está consumiendo, no está invirtiendo, pues el gobierno es para que incrementar el gasto, ¿no? Si el sector externo está cayendo las exportaciones, pues es para que el gobierno dinamizar el mercado interno vía incremento del gasto público, pero no nada de eso hace, ¿no? Sigue con esas políticas de austeridad fiscal para ser bien visto por los acreedores internacionales, está adelantando el pago de la deuda a través de disminuir el gasto, repito, sacrificando las condiciones de crecimiento, empleo y bienestar. O sea, temen que el incremento del gasto público genere inflación, o sea, nos lleve a mayor deuda, pero no consideran que la economía tiene altos niveles de capacidad ociosa y que perfectamente el gobierno puede incrementar el gasto y eso no generaría presiones inflacionarias, tomando en cuenta que habría capacidad productiva para satisfacer el mayor gasto que el gobierno realice o pueda realizar. Y luego la cuestión esta que hemos también insistido, ¿no? O sea, el gobierno no gasta para no caer en deuda y finalmente la deuda sigue creciendo. ¿Por qué? Porque al no gastar el gobierno, contrae la actividad económica, termina recaudando menos y al recaudar menos sigue el déficit fiscal y sigue creciendo el monto de la deuda. Entonces es preferible que el gobierno mejor incremente el gasto para reactivar la economía y eso le permitiría incrementar la recaudación y disminuir el déficit y disminuir el monto de la deuda, ¿no? Pero no, eso no pasa por la mente de ellos porque consideran que podría generar inflación, podría desestabilizar la moneda, provocar salida de capitales, etcétera, ¿no? Sí, o sea, hemos dicho cómo para ellos el déficit fiscal y la deuda son malos, sin tomar en cuenta el impacto que el gasto público tendría sobre la actividad económica. Es decir, el gasto deficitario vendría a poner un tope a la caída de la actividad económica. ¿Por qué? Porque incrementaría la demanda, generaría expectativas de crecimiento que llevaría a las empresas a invertir, a generar empleo para incrementar la producción y por lo tanto eso permitiría retomar la actividad económica. Entonces, repito, el déficit público no es malo ni tampoco la deuda. Es decir, la deuda se paga en condiciones de crecimiento. O sea, ese mayor déficit, esa mayor deuda tendría que ir acompañado, decíamos, de una menor tasa de interés, justo para que no aumente la carga del servicio de la misma. O sea, la tasa de interés siempre debe estar debajo del crecimiento del ingreso nacional, debe estar debajo de la recaudación, justo para poderla pagar. Y bueno, aquí hago referencia a Ava Lerner, donde señala que la política fiscal no debe ser juzgada en torno al tamaño del déficit ni el monto de la deuda, sino que la política fiscal debe ser evaluada en función del impacto que tiene sobre la actividad económica. Repito, si hay capacidad ociosa, si hay desempleo, pues lógico, se requiere incremento de gasto público. Si hay bajo nivel de actividad económica, se requiere incremento de gasto público para utilizar la capacidad productiva existente y así generar condiciones de crecimiento. Entonces, ahí que hemos venido analizando cómo la política fiscal actúa en forma procíclica, es decir, a la caída de exportaciones, del consumo y la inversión privada se le suma la caída del gasto público. Entonces, de ahí el porqué la drástica caída de la actividad económica que estamos enfrentando. Sí, ahí está lo que habíamos dicho, ¿no? La austeridad fiscal atenta sobre el sector privado, el sector externo y sobre las propias finanzas públicas. Es decir, al gastar menos el gobierno, disminuye demanda y disminuye las ventas del sector privado y disminuye el ingreso del sector privado. O sea, lleva al sector privado a tener déficit, ¿no? Lo lleva a incrementar su monto de la deuda. O sea, el gobierno, la perspectiva de no endeudarse, gasta menos. Y al gastar menos, afecta el ingreso de las empresas e individuos y termina endeudando al sector privado, a las empresas y familias. También es justo lo que está aconteciendo en los estados y municipios. El gobierno le ha venido disminuyendo las participaciones federales a los estados y municipios. Eso acentúa los problemas financieros de los estados y municipios y los lleva a caer en deuda, ¿no? Pero bueno, esos son los economistas que tenemos. Y luego, igual, ¿no? La austeridad fiscal
al afectar la esfera productiva, pues lógico, nos hace menos competitivos y sigue las presiones negativas sobre el sector externo. Entonces, esta misma contracción de la actividad económica que genera la austeridad fiscal, decíamos, termina disminuyendo la recaudación tributaria y por lo tanto sigue las presiones negativas sobre las finanzas públicas también. Es decir, esta austeridad fiscal atenta sobre los equilibrios macroeconómicos, ¿no? Y ellos supuestamente dicen que no, que es para asegurar los fundamentos macroeconómicos, no, no saber nada de economía. Entonces, repito, cómo esta política está contrayendo la inversión pública y lleva a que se contraiga la inversión privada. Decíamos cómo en el segundo trimestre la inversión fija bruta trae una caída de 30% en relación al año pasado. Y al no haber inversión, pues no hay crecimiento de productividad, no hay crecimiento de capacidad productiva, no hay competitividad. Y repito, nos coloca en una situación de alta fragilidad frente a importaciones en el contexto internacional. Y la cuestión es de que si el gobierno deja de gastar, hay que tomar en cuenta que la economía son tres sectores: sector público, sector privado, sector externo. Si el sector público no está gastando, está con una austeridad fiscal, pues la economía pasa a depender del comportamiento del sector privado y del sector externo. En el caso del sector externo no hay perspectiva de crecimiento de exportaciones como venía aconteciendo antes, ¿no? Y luego menos en un contexto de caída de la economía internacional. Entonces el sector externo puede actuar como motor de crecimiento. Y el sector privado, repito, pues ha visto disminuidas las ventas al exterior, ha visto disminuida la demanda por la contracción del gasto, por el problema de desempleo. Entonces el sector privado tampoco puede ser motor de crecimiento. Y por más que el gobierno ha venido insistiendo de que el gobierno se amarre el cinturón para que el sector privado sea el motor de crecimiento, si no hay ganancias, el sector privado no invierte. Y para que haya ganancias tiene que haber crecimiento de demanda, o de exportaciones o del mercado interno, y no lo hay ni uno ni lo otro, ¿no? Entonces, como la economía mexicana no tiene motor alguno de crecimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una pregunta. Sí. De hecho, no me queda del todo claro. Hace unas láminas, lo que, o sea, en la parte en la que hablaba de el costo del crecimiento de la inversión en comparación al aumento del costo de la deuda. No, que el costo de bajar la inflación ha sido la contracción de la inversión. O sea, Ok, el costo de bajar la inflación ha sido el mayor desempleo, la mayor contracción de la actividad económica. ok, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? Profe, ahorita dijo que la política fiscal no se debía medir por el monto de la deuda que está representada, sino por bueno, cómo actuó. Bueno, no entiendo más bien, sino como, La política fiscal debe ser evaluada en torno a su impacto sobre la actividad económica, pero no como, en función del déficit o no en función la relación de endeudamiento de la economía, ¿no? La política fiscal tiene que ser evaluada en torno a en su impacto en la actividad económica. y ¿Y cómo, qué está aconteciendo con la política fiscal que está instrumentando el gobierno? Pues está contrayendo más la actividad económica, ¿no? O sea, por más que dice que trabaja con finanzas sanas, pero espérate, pato, ¿no? Es decir, ¿de qué me sirve esas finanzas sanas si estás contrayendo la actividad económica, estás aumentando el desempleo? O sea, no estás actuando en favor de los propósitos nacionales. O sea, el gobierno, su principal instrumento es la política fiscal, ¿no? ¿Para qué? Pues para encarar y cumplir con los propósitos nacionales de crecimiento, empleo y bienestar, ¿no? Y salvaguardar la plata productiva, etcétera, ¿no? Política social y demás. Y eso lo está desatendiendo. Todo para trabajar con la austeridad fiscal. Espérate, güey, ¿no? Quién te obliga a trabajar con austeridad fiscal? Pues lógico, las calificadoras internacionales, el capital financiero, que quiere que a través de eso le asegures el reembolso de la deuda. Y de hecho el gobierno ha venido adelantando el pago de la deuda. Entonces, la cuestión es
repito, o sea, si la economía no crece, el gobierno tiene que gastar, ¿no? Y no está gastando, ¿no? Entonces pasa a evidenciar que lo irresponsable de la política fiscal, lo irresponsable del gobierno, que no está encarando los problemas que estamos enfrentando de caída de la actividad económica, desempleo, etcétera, ¿no? Deterioro de la capacidad productiva y demás. O sea, no, es que estamos trabajando con el consolidador fiscal. Pues sí, güey, esa es la razón o la causa que nos está llevando a mayor crisis. ¿Y cuáles son las variables que podremos utilizar para medir su impacto? Pues ahí está. ¿Cuánto está cayendo la actividad económica? ¿No? ¿Cuánto desempleo tenemos? ¿No? ¿Cuánta mayor desigualdad del ingreso está originando esto? Justo por el mayor problema de desempleo, por la caída de salarios, ¿no? La destrucción de planta productiva. Y repito, ellos dicen, no, es que si gasto va a ser inflacionario. Pues no, no va a ser inflacionario porque hay capacidad ociosa para satisfacer el mayor gasto, ¿no? Y aunque haya inflación, el problema no es la inflación, el problema es la falta de crecimiento, la falta de generación de empleo, ¿no? Y el gobierno tiene que satisfacer esos objetivos. Porque ahorita el sector privado no te va a emplear trabajadores. Y el único que puede emplear trabajadores y fines de lucro es el gobierno. Y no lo está haciendo para no gastar, ¿no? Porque va a ahuyentar el capital. Oye, pues amarra el capital, carajo, mete control de cambios si temes que se vaya, ¿no? Y pues no, pues tú tienes que ofrecerle condiciones de rentabilidad en el sector productivo, no en el sector financiero. Y para ofrecer condiciones de rentabilidad en el sector productivo, para que invierta ahí, tienes que incrementar el gasto, tienes que incrementar el empleo, tienes que incrementar salarios, tienes que distribuir el ingreso. Sí, gracias, profesor. ¿Alguien más? Hagan preguntas, jóvenes, porque eso de estar ahí nomás... es más, no sé si estén ahí enfrente de la pantalla, Chihuahua. Profesor, en estos momentos el aumento del gasto público se tiene que dirigir más a programas sociales o apoyo a las empresas. No. La gente quiere empleo, no quiere dádivas, no quiere limosnas, ¿no? O sea, con programas sociales no vas a encarar la pobreza, no vas a mejorar la distribución del ingreso. Se requiere empleo bien remunerado para encarar la pobreza, para encarar la mala distribución del ingreso, ¿no? Entonces tú tienes que generar empleo directo, como a su vez apoyar, evitar el quiebre de empresas, apoyar a las empresas, sobre todo productivas, para que retomen el crecimiento de la inversión, retomen la generación de empleos. Sí, porque el gobierno cree que con su política social vamos al desarrollo económico. Tal vez no saber nada de economía, carajo, ¿no? Entonces, una primera instancia, el seguro contra desempleo no sería viable. No, tampoco, no. ¿Qué implica el seguro de desempleo? Que la gente reciba un ingreso estando en su casa. La gente quiere ser útil, la gente quiere sentirse productiva, quiere contribuir. Tú tienes que generar empleo. Ahora, lógico, con la cuestión de la pandemia, pues sí, tienes que asegurar ingresos para que la gente esté en su casa para resguardarse de la pandemia, sí, pero a su vez tienes que ir impulsando la esfera productiva con las medidas de seguridad, distancia, higiene correspondiente, porque también tienes que mantener la capacidad productiva, sobre todo de bienes esenciales. Ok, entonces se tiene que priorizar eso de la generación de empleo sobre los programas sociales en estos momentos, ¿no? Así es, sí. Ok. Incluso recuerdo que en un informe a principios bueno, cuando empezó bueno, más bien como 1 o 2 meses después de que empezó la pandemia y la cuarentena, decía que los programas sociales que estaban activos les permitían a muchas familias mexicanas resguardarse en su casa y sin tener ningún problema económico. Y si no mal recuerdo, la mayoría de los programas sociales son menores pues a 3,000, 4,000 pesos y no me explico cómo una familia de 5, por ejemplo, con esos 3,000 pesos va a poder quedarse en la cuarentena bien, sin ningún problema, nada más recibiendo eso. Pero bueno, eso Así decía es. el informe.
Así es, pues sí. Pues sí. Y todo, repito, de la perspectiva de mantener el equilibrio fiscal, ¿no? Profe, ¿y eso de mantener el equilibrio fiscal ya no representaría tanto problema como ellos piensan en el momento en el que, como usted mencionaba, controlen, bueno, se controle más la moneda? ¿O por qué le tienen tanto miedo? No, es que, repito, son economistas neoclásicos, ¿no? Que creen que el incremento del gasto va a generar inflación, ¿no? Es decir, eso te genera inflación si estás en plena capacidad, ¿no? Si estás en pleno empleo. Pero la economía no está en pleno empleo, ¿no? Tiene altos niveles de capacidad ociosa, tanto en el sector industrial como en el sector agrícola. Hay altos niveles de desempleo y subempleo. Y toda esa capacidad ociosa puede ser utilizada para incrementar la producción. Pero para eso se requiere que el gobierno incremente el gasto. Y por lo tanto eso incrementaría la producción y vendría a satisfacer la mayor demanda generada por el mayor gasto público y por lo tanto no originaría presiones inflacionarias. Entonces, para que creara un real problema o un problema que realmente debería de preocuparnos, pues primero tendríamos que llegar al pleno empleo, ¿no? Así es, así es. Entonces, el gasto público tiene que estar dirigido ¿a qué? A incrementar productividad, a incrementar capacidad productiva, ¿no? Para que haya respuesta de producción para satisfacer la mayor demanda derivada del mayor gasto para evitar presiones inflacionarias y evitar presiones sobre importaciones. Ok, entonces, mientras tanto, o sea, en el proceso de llegar al pleno empleo, un déficit fiscal sería más, pues, beneficioso, ¿no? Así es, sí, porque dentro de la teoría moderna del dinero te dice qué tanto es fiscal, el suficiente para llegar al pleno empleo, ¿no? Ya le paras, ¿no? De acuerdo, profe, gracias. Entonces, si hay alto desempleo, ¿es por qué? Porque hay bajo gasto, carajo, ¿no? ¿Por qué? Pues por la política de austeridad fiscal, ¿no? De acuerdo, profe, gracias. Repito, el mismo Fondo Monetario Internacional, en su reporte de octubre, señala que todos los países deben trabajar con gasto público deficitario por años, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un contexto de contracción económica y alto desempleo. La propia institución que siempre ha recomendado austeridad fiscal, ahora está por el déficit fiscal. ¿Alguien más? Profe, Sí. pero la última. Ahora el déficit fiscal sería, más bien, ¿es beneficioso solamente en el contexto de la pandemia de ahorita o en cualquier contexto en general? En cualquier contexto donde haya desempleo, donde haya bajo crecimiento, ¿no? Ok, gracias, profe. O sea, repito, si caen las exportaciones, pues tú tienes que dinamizar el mercado interno. Y para dinamizar el mercado interno tienes que incrementar el gasto público. Si no está invirtiendo el sector privado, si está cayendo el consumo, independientemente de la pandemia, pues el gobierno tiene que trabajar con gasto deficitario para dinamizar el mercado interno. Si hay alto desempleo es porque hay bajo gasto del sector privado, baja inversión del sector privado y del sector público, ¿no? Entonces el gobierno tiene que incrementar el gasto para incrementar el empleo, ¿no? Y luego también, o sea, en un contexto de crecimiento económico, el crecimiento económico te va demandando más gasto social, o sea, más infraestructura, te va demandando más gasto en educación, en salud, en desarrollo tecnológico, y eso tiene que estarlo cubriendo el gobierno vía gasto deficitario. Y lógico, y en el contexto de crecimiento se le permite ir recaudando más e ir financiando, disminuyendo ese déficit fiscal, ¿no?
Es decir, siempre se requiere de la intervención del gobierno en la actividad económica. Y luego más ahora, carajo, ¿no? Y ahí están los güeyes con, ¿no? ¿Alguien más, jóvenes? Yo tengo una duda. Sí. Para generar ingresos y acabar con la austeridad, ¿sería una buena opción la progresividad fiscal? No. De eso voy a escribir mi próximo artículo el próximo martes. Sí, porque el Fondo Monetario Internacional está recomendando para México aumentar impuestos. Es de nuevo no saber economía, ¿no? No puedes incrementar impuestos en un contexto de contracción económica. O sea, el sector privado, las empresas, individuos no tienen ahorita ingresos para pagar impuestos. No tienen ingresos ni para pagar deuda, carajo, ¿no? De ahí está aumentando la cartera vencida. De ahí por qué el gobierno está recaudando menos, ¿no? Entonces, en dado caso, las reformas tributarias son en contexto de crecimiento económico, no en contexto de contracción económica. Lo que el gobierno debe hacer es financiarse con el Banco de México, ¿no? Que así están haciendo todos los países. Ahí están todos los bancos centrales comprando deuda de los gobiernos al 0%, al 0.1%, para que los gobiernos gasten lo necesario para el combate a la pandemia y para salvaguardar la planta productiva, para que la gente se resguarde en su casa y para evitar mayor desempleo, ¿no? Pero aquí tienen temor a recurrir al Banco Central. Y de eso voy a escribir el próximo martes, ¿no? O sea, soltar el dinero, carajo, ¿no? En favor de lo productivo, en favor del empleo, en favor de salvaguardar la planta productiva. Y eso no va a ser inflacionario. Es decir, no se están dando cuenta las dimensiones de la crisis que tenemos, ¿no? No se necesita aumentar impuestos para aumentar el gasto. Es la concepción neoclásica, ¿no? De que el gobierno necesita recaudar para gastar. No, el gobierno necesita gastar primero, ¿no? Para incrementar así el ingreso nacional y después recaudar. El gobierno recauda lo que gasta, ¿no? Si está recaudando poco, ¿es por qué? Porque ha venido gastando poco. Y ese poco gasto te frena la actividad económica, te frena el ingreso de las empresas e individuos y termina recaudando menos, ¿no? Entonces no se necesita reforma tributaria, carajo. Se necesita que el gobierno gaste más para poder recaudar más, ¿no? Y gastar más en favor de lo productivo, ¿no? Porque si ese gasto se va a importaciones, pues no te va a generar efecto multiplicador interno en favor del ingreso de las empresas e individuos, ¿no? Para que tú puedas recaudar más, ¿no? Vale, gracias. ¿Alguien más? Tienen que leer mis trabajos, jóvenes. Sí, porque predomina el enfoque neoclásico hasta la propia facultad, carajo. Profe, pero entonces, ¿hasta cuándo? O sea, dice usted que en tiempos de prosperidad, pero ya pasaron esos tiempos en México y nunca se hizo la reforma y se ha venido atrasando quién sabe cuántos años. Pero de nuevo, ¿no? Mira. Les recomiendo que lean mi libro de la austeridad fiscal, carajo. Los impuestos no son para financiar al gobierno, ¿no? Los impuestos y la deuda es para regular la liquidez de la economía, ¿no? O sea, los impuestos son para qué. Si de repente está creciendo mucho la demanda, entonces pones el impuesto al valor agregado, ¿para qué? Pues para restringir la demanda y evitar presiones inflacionarias, ¿no? Si de repente quieres disminuir la capacidad de gasto y de inversión de la cúpula empresarial, bueno, pues pones un impuesto al gran capital para disminuir su capacidad de gasto y el gobierno pasa a gastar donde ellos dejan de invertir, ¿no? Repito, pero los impuestos no es para que potencie el gasto del gobierno. Un gobierno que controla la moneda no necesita de impuestos para gastar. El gobierno simplemente gasta. Y repito, los impuestos y la deuda es para regular la liquidez de la economía. Si de repente hay mucha liquidez en la economía que te pueda generar presiones inflacionarias, es cuando se emite deuda. ¿Justo para qué? Para sacar circulante de la economía y evitar presiones inflacionarias. Aumentas impuestos, ¿para qué? Pues para seguir demanda y evitar presiones inflacionarias, ¿no? Para eso son los impuestos y la deuda, no es para financiar el gasto. Un gobierno que controla la moneda simplemente gasta en su moneda, en aquello que se vende en su moneda. Y sí, aquí la bronca es que el gobierno dejó de tener control de la moneda, no le dio autonomía al Banco Central, no puede financiarse con ella, se pone cárceles mentales, ¿no?
entonces pasa a depender de la recaudación tributaria. Entonces el gobierno trabaja con austeridad fiscal, gasta poco, ¿no? Te frena la actividad económica y termina recaudando poco. Y si a eso le suma la evasión, elusión tributaria, pues lógico, pues más se ahorca, más se merma su capacidad de gasto y más crece su deuda, ¿no? Entonces lo que el gobierno tiene que hacer es que, ¿no? Simplemente gastar, ¿no? Y que el Banco Central baje la tasa de interés. Y luego, repito, la política tributaria es también una política redistributiva, ¿no? Pero eso lo haces cuando ya se haya normalizado la economía, ¿no? Sí, porque ahora, en dado caso, el único sector ganón ha sido el sector financiero. Entonces, en última instancia, agrava el sector financiero, ¿no? Que es el gran ganón, la política económica en las últimas décadas. Que la banca internacional gana aquí lo que no gana en su lugar de origen, ¿no? Hay sus grábales, ¿no? Pero ahorita no puede grabar el sector productivo, porque han caído totalmente las ventas, sus ingresos, ¿no? Y si grabas el sector productivo, pues más contrae su inversión ahorita. ¿Qué es lo que está haciendo el SAT? El SAT está ahí poniendo multas a aquellos que no pagan y que se está cobrando a los chinos y demás. Está contrayendo más la inversión y más la actividad económica, ¿no? Hagan preguntas, jóvenes. Profe, ¿y por qué el gobierno gasta más en el gasto social que en la creación de empleos? De nuevo, ¿no? Porque, ¿qué pasa si, si se incrementa el empleo? Pues va a aumentar el poder de negociación de los trabajadores para demandar mayores salarios, ¿no? Y pues eso terminaría disminuyendo las ganancias a las empresas y le mermaría su capacidad de inversión dentro del enfoque convencional, ¿no? Entonces, de ahí que mejor optan por la política social y también la utilizan como una cuestión política, y no por generación de empleo. Sí, porque también sale más costoso la generación de empleo, porque también tendría que ser un empleo bien remunerado, con prestaciones laborales, incorporadas al Seguro Social, Infonavit, etcétera, ¿no? Y sí, ¿no? El mismo gobierno, o sea, por más que dice que está en contra del neoliberalismo, sigue las políticas neoliberales, de mantener desempleo, subempleo, para mantener bajos salarios, ¿no? ¿En favor de quién? Pues del gran capital. Profe, pero entonces, ¿de qué manera, o sea, si no se puede cobrar impuestos al sector productivo, y tampoco al sector financiero, porque tienen la fuga de capitales o no sé qué, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dicen que es sano nada más endeudarse hasta el 70%, y México ya tiene el 60%, ¿de dónde saca ese dinero? ¿O hasta qué punto? Pero es que de nuevo, Endeudarse. no, de nuevo, repito, la política fiscal no hay que analizarla en torno a los niveles de endeudamiento, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional te dice no más del 70% o del 60%. Por favor, carajo, ¿no? Japón tiene una deuda del 220%, ¿no? So what, ¿no? Estados Unidos ya tiene una deuda alrededor del 100%. Europa, vean los países, tienen deudas arriba del 100%, ¿no? So what, ¿no? Repito, o sea, no debe ser, no, la política fiscal no debe ceñirse en torno a la austeridad fiscal, o un bajo déficit fiscal, o en torno a bajo relación de endeudamiento, ¿no? La política fiscal tiene que, repito, evaluarla en torno a su impacto sobre la actividad económica. Si ahorita se necesita más gasto, el gobierno tiene que gastar más, ¿no? Si caen en deuda, ¿no? Para la bronca es que tienes que bajar la tasa de interés, ¿no? Para que el gasto que vas a impulsar, que va a generar mayor crecimiento económico, se traduzca en mayor recaudación tributaria que te permita pagar, ¿no? El costo de la deuda y disminuir el monto de la deuda, ¿no? Y el problema ahorita es, como la tasa de interés es muy alta, pues lógico, en un contexto de contracción económica, pues no vas a generar ingresos tributarios, a dar mayor recaudación para pagar esa alta tasa de interés. Entonces hay que el Banco Central, es lo que yo venía insistiendo,
debe trabajar con tasa de interés 0, 0.1%. Ah, es que el capital se me va. Bueno, pues métele control de cambios, carajo, ¿no? O sea, no vas a estar gobernando en favor del capital financiero para que venga y no se vaya a costa de no atender las demandas nacionales de crecimiento y empleo y bienestar. Por favor, ¿para quién se gobierna? Que es lo que yo señalo en el artículo este del martes, ¿no? Entonces, ¿el nivel de endeudamiento no significa nada? Mira, la cuestión es la siguiente. Un gobierno no debe endeudarse en dólares, ¿no? O sea, es decir, en el caso nuestro, o sea, un gobierno no debe endeudarse en una moneda que no emita, ¿no? El gobierno perfectamente puede endeudarse en pesos y no hay ningún problema, porque el gobierno tiene el control de los pesos y vas refinanciando esa deuda. No hay límites financieros. Si te financias en tu moneda, porque tú tienes el control de tu moneda, ¿no? La bronca es que si te endeudas en dólares, ahí sí no generas dólares, y menos si tenemos un déficit de comercio exterior. ¿Cómo fregados pagas la deuda externa? Pues caes en deuda para pagar deuda, ¿no? O seguir promoviendo entrada de capital vía alta tasa de interés, seguir promoviendo mayor extranjerización de la economía para tener dólares y así pagar la deuda. Entonces te lleva a que no tengamos país alguno, ¿no? Entonces el gobierno debe endeudarse en su moneda, en dado caso, repito, en pesos. Y ahí no puedes aumentar la deuda. Repito, Japón, su deuda es 220% de su Producto Interno Bruto. No están yenes, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Si el gobierno emite yenes, ¿no? Estados Unidos, su deuda es 100% del Producto Interno Bruto. ¿Están dólares? ¿Cuál es la bronca? ¿No? ¿No? Ahora, la bronca de los países europeos, que están endeudados en euros y ninguno por sí solo emite euros, ¿no? Es una divisa para ellos. Y no por nada los problemas que enfrentan, ¿no? Pero si México, repito, se endeuda en pesos, no tiene ninguna bronca, ¿no? Ninguna bronca. La bronca es la tasa de interés, que sí tienes que bajarla, repito. Sí. En Japón, repito, una deuda de 220% y su tasa de interés es negativa, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Ninguna, cara, la tasa de interés es negativa, ¿no? Y aparte, repito, está tu moneda. Muchas gracias, profe. ¿Profe? Sí. Bueno, entonces o sea, recargarse completamente en el comercio exterior o la deuda exterior, obviamente pues no es una opción benéfica, pero ¿habría alguna forma, bueno, ahora que la deuda está en dólares, ¿habría alguna forma en algún momento de convertirla a pesos? O bueno, más bien, no sé de qué forma podríamos pasar a endeudarnos en pesos. Mira. La cuestión es, o sea, la deuda que tienes en dólares no la puedes convertir en pesos, ¿no? Fíjate, de hecho yo creo que ya lo señalé aquí en la clase. Allá en el 94, a fines del 93 y en el 94, estaba el riesgo cambiario tremendo, ¿no? Porque el déficit de cuenta corriente en el 93 era 6% del Producto Interno Bruto y luego en el 94 fue creciendo hasta el 8% del Producto Interno Bruto. Y eso aumentó el riesgo cambiario tremendamente. Entonces, para evitar salida de capitales, el gobierno lo que hizo fue meter los llamados tesobonos, deuda externa indizada en dólares. Entonces, todos los CETES, que es deuda pública interna en pesos, se convirtió a tesobonos. En enero del 94 había $1,000 millones de tesobonos, pero para diciembre del 94 ya eran $30,000 millones en tesobonos y las reservas internacionales habían bajado porque había salido capitales y, repito, y esta conversión de CETES a tesobonos. Entonces viene la crisis de diciembre del 94, entonces no había ya reservas internacionales para pagar esos tesobonos que estaban indizados en dólares. Entonces el gobierno dijo, bueno, se paga en pesos, ¿no? Y los inversionistas que tenían los tesobonos, que eran sobre todo los pensionistas norteamericanos que habían invertido en tesobonos, dijeron en absoluto, ¿no? Tiene que cubrir la deuda en dólares, ¿no? Y lógico, el gobierno tuvo que recurrir al gobierno de Estados Unidos con Clinton, y Clinton otorgó un crédito de 30,000 o 50 millones de dólares justo para cubrir esos tesobonos, para así proteger a sus inversionistas estadounidenses que habían invertido en tesobonos. Y
ahorita, bueno, la deuda está en pesos, los CETES y los bonos están en pesos, pero tiene deuda externa, ¿no? Y esa deuda externa la contrató los mercados financieros internacionales. Entonces ahí, repito, pues tienes que pagarla en dólares. Lo que yo he venido planteando es que México debe replantear el pago del servicio de la deuda externa. Repito, lo que está haciendo el gobierno actual está adelantando el pago de la deuda externa. Por eso las calificadoras no han dicho absolutamente nada, ¿no? No le han bajado el grado de inversión ni nada. ¿Por qué? Porque adelantó el pago de la deuda para ser bien visto por el capital financiero, ¿no? Entonces, de ahí que yo digo, ¿para quién se trabaja, carajo? ¿No? Entonces, mi planteamiento es que el gobierno debe replantear el pago de la deuda externa. ¿Qué está aconteciendo hoy en día? ¿No? O en los últimos meses. El G20, conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, acordaron que los países más pobres del mundo postergaran el pago de su deuda hasta enero del próximo año, ¿no? Y yo pregunto, ¿y tendrán condiciones de pagar la deuda en enero? En absoluto, carajo, ¿no? Pues ahí sigue la crisis, ¿no? Entonces, el próximo año va a haber un replanteo de pago de la deuda externa por un montón de países, no solamente los africanos, sino también países latinoamericanos y otros, van a plantear la negociación, la renegociación del pago de la deuda externa, porque no hay condiciones de pago. Y el gobierno mexicano está sacrificando el crecimiento económico para estar pagando, carajo. Oye, pero espérate, ¿no? Ahí está el clima de violencia, la pobreza, etcétera, etcétera, que la gente va a decir un ya basta, ¿no? Que la gente va a salir a las calles, no tengo la menor duda, ¿no? No tengo la menor duda, ¿no? Protestando por que se creen condiciones de empleo, bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, repito, Argentina, ahí está, replanteó el pago de la deuda externa, ¿no? Y así van a pasar en muchos países, porque tú tienes que atender las demandas nacionales y no seguir ahí actuando en favor de los acreedores internacionales. Decir, no desconozco la deuda externa, pero la voy a pagar hasta que tenga condiciones de crecimiento, ¿no? Ahorita estoy sacrificando el crecimiento para estar pagando, ¿no? Entonces ahí se requiere voluntad política, ¿no? Y para que haya voluntad política, la gente tiene que exigirlo en las calles, ¿no? Sí, porque, repito, esta crisis está recrudeciendo, va a aumentar, está profundizando el subdesarrollo, el atraso de muchos países, entre ellos el nuestro. Está atentando sobre la capacidad productiva, sobre la generación de empleo, sobre el nivel de vida. Y pues no se puede seguir en esa trayectoria, ¿no? Y ahí que, por un lado, el gobierno tiene que replantear el pago del servicio de la deuda externa para el rescate mismo de Pemex, de la CFE, ¿no? Y de la inversión pública, cómo retomar el control de la moneda para financiarse con ella, ¿no? Y incrementar el gasto público para preservar la planta productiva y la generación de empleo. Y al carajo las calificadoras internacionales, al carajo el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pues, ¿para quién gobiernas, carajo, no? Que el capital se va, pues mete control de cambios, ¿no? Y en el momento en el cual tú reactivas la economía, generas condiciones de rentabilidad en el sector productivo, pues ese capital va a regresar para invertir en el sector productivo, ¿no? Tienes que asegurar condiciones de ganancia. ¿En dónde? En el sector productivo, no en el sector financiero, ¿no? ¿Alguien más? Esto es economía, jóvenes, ¿no? Y si están estudiando economía, pues es para que pongan más atención y para que estén leyendo, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Usted cree que se realice un nuevo pacto fiscal? Y si se realiza, ¿cree que beneficie a la economía? Es que de nuevo, ¿no? Es no saber economía, que un nuevo pacto fiscal, que es un programa financiero, ¿no? Y no hay programa financiero si el gobierno se financia con su propia moneda, ¿no? ¿Qué quieren los estados y municipios? Quieren mayor presupuesto, ¿no? Y el gobierno, no, pues es que no hay recursos. ¿Cómo fregas que no hay recursos, carajo? Ahí está el dinero, en el Banco Central, ¿no? Reparte los estados y municipios.
No, que va a generar inflación. Bueno, que los estados y municipios, ese presupuesto vaya en favor del sector productivo. ¿Justo para qué? Pues para que se incremente la producción y evitar que ese mayor circulante me genere inflación, ¿no? Pues tiene que ser un gasto dirigido en favor de lo productivo, en favor del crecimiento de la productividad. Y en cambio, los recortes presupuestales están contrayendo el gasto en ciencia y tecnología, están contrayendo el presupuesto forestal, pesquero, agrícola, industrial. Por favor, no, por favor. Sí, repito, porque ese es el problema, es el problema. Están planteando un nuevo pacto oficial, ¿para qué? Pues para que cambiar la ecuación de lo que valen los estados y municipios, ¿no? Pero en un contexto, repito, donde el mismo gobierno se amarra, ¿no? Dice, tiene que estar dentro de la austeridad fiscal. Pues no, vato, eso no va a dar, no da. Tienes que trabajar con gasto deficitario, ¿no? Y que el Banco Central te compre la deuda al 0% o al 0,1% para poder trabajar con gasto deficitario y así atender las demandas del presupuesto de los estados y municipios de los diferentes sectores económicos y para atender la pandemia, para atender el desempleo, etcétera, ¿no? El problema es, repito, yo he estado ahí en la Cámara, ahí en los debates, ¿no? Y no hay nivel, ¿no? No tienen conocimiento alguno, carajo, ¿no? Y estuve también, repito, en Parlamento Abierto, ahí participaron los industriales, la Canacintra, la Consejo Coordinador Empresarial, tampoco, ¿no? No tienen idea, carajo, ¿no? Entonces, planteamientos neoclásicos que predominan ahí, ¿no? Y de ahí, repito, estamos en una universidad pública, ¿no? En la importancia de formar economistas comprometidos, bien capacitados, ¿no? Que generen debate y hagan propuestas en favor del país, ¿no? Y no como en el ITAM ahí, subordinados al capital financiero. Ahí está la noticia de hoy, ¿no? Que un exitamita, ¿no? Un sector financiero, que estaba muy amigo del rey de España, de Juan Carlos, que fue condecorado en el ITAM por exalumno sobresaliente, ¿no? Más pillo que el carajo, ¿no? Pero bueno. Sí, pues ahí está. ¿A dónde nos han llevado los economistas del ITAM, ¿no? Pedro Aspe, todos ellos, ¿no? Preguntas, jóvenes. Seguimos. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? O sea, como en el momento en el cual el gobierno no actúa, pues pasamos a ser vulnerables en torno al comportamiento del sector externo y del sector privado, ¿no? Pues el sector externo está actuando en forma negativa por la caída de exportaciones y no se vislumbra perspectivas de que vuelva a dinamizarse el mercado internacional en los próximos años. Y el sector privado pues, va a ser afectado tanto por el sector externo como por la falta de gasto público, ¿no? Entonces estamos en el peor de los mundos posibles, o sea, evidenciando que no tenemos motor alguno de crecimiento. Ahí está, ¿no? Ni el sector privado ni el sector externo pueden ser motor del crecimiento, ¿no? La austeridad fiscal contrae el mercado interno, disminuye el ingreso del sector privado, aumenta la deuda y disminuye la inversión. En ese contexto hemos estado. Y repito, este libro salió publicado el año pasado, ¿no? La política fiscal recrudece los problemas estructurales de la economía y disminuye el crecimiento potencial. Sí, o sea, fíjense, la inversión pública en el 80 representaba el 43% de la inversión total. Actualmente representa menos del 15%, ¿no?
o sea, cómo el gobierno ha venido ajustando las finanzas públicas, disminuyendo la inversión. De ahí la privatización de la infraestructura, se pasó a abrir la puerta a la inversión privada en Pemex, en la industria eléctrica, ¿no? Entonces, todo ello te ha atentado sobre la capacidad productiva. No hay un presupuesto mínimo cada vez más reducido a ciencia y tecnología. Entonces, y al disminuir el gasto, te disminuye el crecimiento del mercado interno y también te lleva a que no crezca la inversión privada. Entonces, los problemas estructurales de la economía se han recrudecido. Menor crecimiento de la productividad, mayores rezagos productivos y luego más por el contexto de economía abierta. Y todo esto redunda en menor crecimiento potencial. El crecimiento de la potencial de la economía en los 40, 50, 60 y 70 hasta el 81 fue el 6.4% promedio anual. Después el crecimiento potencial del 82 al 2008 era el 2.4%. Y luego del 2010 al 2018, 2.1% promedio anual, el crecimiento de la economía, y actualmente es negativo, ¿no? O sea, como ello, repito, nos ha llevado a tener menos capacidad productiva, menor crecimiento potencial, y actualmente, decíamos, hay una fuerte caída de la inversión fija bruta, hay salida de empresas, quiebre de empresas, que eso te merma más la capacidad productiva y por lo tanto el crecimiento potencial. Va a haber menor capacidad de generación de riqueza, menor capacidad de creación de empleo, menor capacidad de poder incrementar salarios. Y es el futuro que nos espera, carajo, ¿no? Y luego, ¿cómo se procedió a esta cuestión del aumento de la asociación público-privada y a la privatización de la economía? Y el presente gobierno en la 4T sigue fomentando la asociación público-privada, ¿no? Ahí está, ¿no? Le pasa toda la infraestructura al sector privado. La infraestructura era pública, carajo, ¿no? Hasta el 81. Y a partir de la crisis de deuda del 82 pasó a promoverse la asociación público-privada. Y ahí está, ¿no? Uno tiene que pagar para trasladarse de una ciudad a otra o pasar a usar el segundo piso aquí en la ciudad, ¿no? O sea, como esta política de austeridad fiscal ha reducido el tamaño de participación del Estado en la actividad económica y ha aumentado la privatización de la economía, con la consecuencia de, lógico, mayor concentración de la riqueza, mayor desigualdad del ingreso y la riqueza en el país, ¿no? Y lógico, en el momento en el cual pasa la privatización en los sectores estratégicos y la infraestructura, pues esto te aumenta los costos de producción, ¿no? Y te afecta la dinámica de acumulación, ¿sí? Porque, o sea, todo el transporte tiene que pagar carreteras y eso te traduce en mayores costos de producción, que se traduce en mayores precios y te merma la misma dinámica de acumulación, esos mayores costos. Y luego también, o sea, se refuncionalizó el comportamiento de las empresas públicas, que se caracteriza ¿por qué? Pues por vender insumos o productos estratégicos para impulsar la dinámica de acumulación, y no, pues pasaron a comportarse desde los 80 en función de los precios de mercado, y eso te incrementa los costos de producción y te merma la dinámica de acumulación, ¿no? Entonces, de ahí que estas políticas de austeridad fiscal no contribuyen a la estabilidad de la economía, ¿no? O sea, te atentas a la esfera productiva, te sigue mermando, te contrae el ingreso nacional, y lo cual se traduce en presiones negativas sobre las finanzas públicas, sobre las finanzas del sector privado, como la destrucción de planta productiva te sigue aumentando las presiones negativas sobre el sector externo, y entonces ahí contexto de inestabilidad y de crisis recurrentes en las cuales hemos caído, ¿no? Y ya hablamos también de los problemas de insolvencia, ¿no? O sea, al disminuir la dinámica de acumulación, empresas e individuos pues caen en deuda. ¿Quién se beneficia de eso? Pues el sector bancario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a través de los créditos que te otorga implica una transferencia de recursos de los deudores a los acreedores, ¿no? Entonces eso te viene aquí a acentuar más la desigualdad del ingreso. ¿En favor de quién? Del sector bancario y financiero. Y entonces de ahí que pues, se plantea, ¿no?, cómo la recesión actual derivará en crisis de deuda, ¿no? Nos va a llevar a crisis bancaria, ¿no? Y ahí están los datos, ¿no? Cómo toda la banca está viendo disminuidas sus ganancias significativamente.
y esas ganancias, esa disminución de ganancias se va a traducir en pérdidas el próximo año. Y por lo tanto vamos a una crisis bancaria, ¿no? Porque no hay condiciones de pago de la deuda, ¿no? O sea, en el sentido de la deuda privada, ¿no? Y, repito, y en el caso de la deuda externa vamos a lo mismo, ¿no? El próximo año, en los criterios generales de política económica, se contempla un déficit de cuenta corriente alrededor de 25,000 millones de dólares. Y surge la pregunta, ¿tiene el gobierno asegurado entrada de capitales por esa magnitud para financiar deuda de cuenta corriente? No, pues no. Y luego más en este contexto de inestabilidades, de menor crecimiento. O sea, como la política predominante no asegura condiciones de reembolso de la deuda. Ahí está, ¿no? O sea, el costo de la deuda crece por arriba de la capacidad de pago, ¿no? Y cuando el costo de la deuda crece más que la capacidad de pago, o sea, la tasa de interés está por arriba del creciente del ingreso nacional, el ingreso nacional ha caído, pues lógico, ¿no? Te aumenta la cartera vencida y te lleva a crisis. Pues la austeridad fiscal genera déficit fiscal que puede actuar como estabilizador automático. Es decir, ¿qué acontece? El gobierno al gastar menos para lograr la austeridad fiscal frena la actividad económica, disminuye el ingreso de las empresas e individuos y termina recaudando menos. Y por lo tanto eso te presiona sobre el déficit fiscal. ¿Pero qué hace el gobierno mexicano? Ah, no, pues trata de evitar que surja ese déficit y sigue contrayendo más el gasto, ¿no? Entonces, en vez de permitir que al surgir ese déficit automático, ¿no? Ese estabilizador automático del déficit fiscal, para poner un tope a la caída de la actividad económica, no. Dice, no, es que hay que trabajar con la austeridad fiscal. Entonces, mayor recorte del gasto público. Pues lógico, caemos en ese círculo vicioso de mayor recorte nos lleva a menor crecimiento y sigue el círculo vicioso de recaudar menos y sigue las presiones negativas sobre el déficit fiscal y mayor crecimiento de la deuda, ¿no? Ahí está. Reconocen que la deuda ha venido aumentando justo por la contracción económica. ¿Contracción económica derivada de qué? Pues de la política de austeridad fiscal, ¿no? Sí, o sea, esto está llevando a la economía a niveles mínimos de subsistencia, ¿no? Como si no hubiera capacidad productiva y empleo para aumentar la producción y mejorar las condiciones de vida. Tenemos capacidad ociosa, tenemos desempleo que puede ser utilizado para aumentar la capacidad productiva y mejorar las condiciones de vida de la población. Pero a ellos les vale, ¿no? Temen que vaya a ser inflacionario el mayor gasto o que el mayor déficit, que dio la devaluación de la moneda, etcétera, ¿no? Bueno, hasta ahí llega el capítulo 2, porque este ya es el capítulo 3. ¿Comentarios, jóvenes? Profe, pero ¿por qué siempre se habla de una capacidad para aumentar los salarios? Y eso yo, o sea, no lo creo, porque Bueno, no te escuché bien. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Los salarios? ¿Qué? ¿por qué se habla de una incapacidad para aumentar los salarios? Porque en este escenario, pues no se estaban cobrando impuestos en México y siempre en los procesos de crisis, siempre es a costa del trabajador, siempre hay recortes salariales, como en esta ocasión. ¿Por qué no mejor hay una regulación pues para los márgenes de ganancia y que no sea a costa del trabajador, sino del empresario? Pues sí. No sé si vieron una noticia la semana pasada de que renunció la persona encargada de la comisión esta de salarios mínimos, que hizo el doctorado con nosotros, ahí en el posgrado de la UNAM, ahí en el Instituto de Investigaciones Económicas. Sí, él se doctoró hace como 3 años o 4, y estaba a cargo ahí de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y renunció al parecer por diferencias con el Banco de México, ¿no? Porque él estaba confuso por una política de incremento salarial, y la gente del Banco de México no, o sea, por considerar que sería inflacionario y le rompería sus objetivos de baja inflación, que es el único objetivo que tiene el Banco de México, ¿no? Es decir, al Banco de México le vale un gorro el deterioro del nivel de vida de la población. Es decir, si se ha bajado la inflación en el país, es por la disminución de los salarios, por la disminución del gasto público,
por las altas tasas de interés que promueven entrada de capitales para así estabilizar el tipo de cambio, abaratar el dólar y abaratar el precio de los productos importados, ¿no? A costa, repito, de mayor endeudamiento, mayor extranjerización de la economía, menor crecimiento, etcétera, ¿no? Eso son los economistas del Banco de México, ¿no? Que son los que trazan la política económica en el país. Y la cuestión es de que la situación actual, que ha aumentado tremendamente el desempleo, pues lógico, te presiona a la baja más los salarios. Sí, porque cualquiera está dispuesto a emplearse el salario que sea, carajo, tomando en cuenta de que tenemos un desempleo estructural tremendo, que no hay perspectiva de que vaya a disminuir por la misma contracción de la actividad económica. Entonces eso te está recrudeciendo la desigualdad del ingreso y también te está recrudeciendo la pobreza y la delincuencia, ¿no? Porque la gente trata de sobrevivir de alguna otra forma, ¿no? Y luego la cuestión es esa, decíamos, lo que decíamos del menor crecimiento potencial de la economía. Al tener menos capacidad productiva, al tener menos capacidad productiva, si tú incrementas salarios, te va a implicar incremento de demanda. Y tienes la producción de bienes de consumo esencial suficiente para satisfacer una mayor demanda derivada del incremento de salarios. Pues no. Te repercutiría en importaciones como en presiones sobre precios. Y de ahí que el Banco de México se opone al incremento salarial. Pero, repito, yo insisto, la economía tiene capacidad ociosa que puede ser utilizada justo para incrementar demanda, sea vía incremento de empleo, vía incremento de salarios, vía incremento de gasto público. Y sobre todo, y que el gasto público, la inversión pública vaya orientada a incrementar la productividad y la producción, sobre todo bienes de consumo esencial, justo para satisfacer la mayor demanda de estos bienes para evitar presiones inflacionarias. Sí, porque la bronca es que caemos en un círculo vicioso. Mantienes el desempleo, mantienes bajos salarios y ello te lleva ¿a qué? A seguir manteniendo contraída la demanda. Y al seguir contraída la demanda, pues no promueve la inversión, no hay crecimiento económico alguno. Entonces la política de empleo, la política de incremento salarial, vendrían ¿a qué? A incrementar la demanda. Vendrían ¿a qué? A poner un piso a la caída de la actividad económica. ¿Por qué? Porque esa mayor demanda te va a propiciar mayor inversión y retomar las condiciones de crecimiento. Repito, pero, de nuevo, hay de economistas, jóvenes. Pero si si eso que dicen de la inflación se sostiene en que no hay capacidad productiva, pues también hay una contradicción porque hay muchos medios en los que se puede leer que la productividad en México ha crecido pues desproporcionalmente con los salarios. Sí, eso por décadas, ¿no? Pues eso yo lo tengo ahí en mis trabajos, ¿no? De cómo la productividad ha sido así, los salarios han sido así, o sea, había un margen de ganancia que te ha llevado, o sea, que se lo apropian las empresas y de ahí la creciente desigualdad del ingreso. Entonces, el incremento de salarios no te incrementaría costos, o sea, perfectamente, o sea, lo que haría que el incremento de salarios te vendría a reducir el margen de ganancia, o sea, no te comprometería la dinámica de acumulación. Pero, repito, estos patos dicen, no, es que va a incrementar demanda, no hay producción suficiente, va a generar presiones sobre precios, sobre el sector externo, sobre el tipo de cambio, ¿no? Y entonces ahí te mantienen restringidos los salarios. Por favor, ¿no? ¿Qué más, jóvenes? Hagan preguntas, jóvenes. Como voy a haber tentado así, agarrar un nombre y hacer preguntas, chivo. ¿Quién es José Miguel González? Yo. Ya. ¿Alguna pregunta? Pues le hice una pregunta Sí. hace Sí. 10 minutos. Sí. Fernanda Ruiz.
Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora todo muy claro. Sí. Bueno. Sí, gracias. Bueno, entonces no hay más preguntas, entonces nos vemos el próximo martes con la lectura de Moreno Briz sobre un artículo que lo titula Hay Bartola, ¿no? De acuerdo, profe.